el tema de hoy, entonces, estábamos hablando de semejanza. Entonces, recordar que, aunque no entra congruencia en la PSU, la congruencia es un caso particular de semejanza. Entonces, hay que de alguna forma u otra saber, no sé si los criterios, pero entender por lo menos esa propiedad de que la congruencia es un caso particular de semejanza. Entonces, ahí hay como un vacío, por decirlo de algún modo, que uno podría considerar en estos casos. Bueno, yo le entregué dos documentos y yo voy a agregar un tercero, que es como el libro PSU como resumen, que tiene el Pedro Valdivia, que habla un poquito de la semejanza, ¿cierto? Pero vamos a partir con... voy a compartirle la pantalla. A ver, aquí. Esta misma. Entonces vamos a partir con este documento. Entonces, vamos a hablar un poquito de semejanza de figuras planas, aunque yo sé que la guía que le entregué habla algo de congruencia, pero en general se habla más de semejanza. Entonces, en definición, dos figuras son semejantes, si una ampliación o reducción de la otra. Entonces, de hecho, en ese sentido uno lo relaciona al tiro con la homotesis, ¿cierto? Pero la propiedad que cumplen las figuras semejantes es que sus lados homólogos son proporcionales, o sea, si yo los divido, van a estar siempre en la misma razón. Hay una constante de proporcionalidad, que es siempre el mismo número, como directamente proporcional, por decirlo de alguna forma. Y también la otra característica es que los ángulos homólogos son congruentes entre sí, son iguales. O sea, si uno se da cuenta, ahí está el ejemplo, quizás lamentablemente no está congruente ahí, pero es un error obviamente del archivo. Pero esas dos características se tienen que cumplir juntas. Lo que pasa es que con los triángulos, la figura es tan sencilla que tiene tres lados, tres ángulos, que en los triángulos, con una que se cumple la otra. O sea, si en un triángulo yo encuentro lados homólogos proporcionales, yo puedo decir que los ángulos son iguales. En el triángulo, si encuentro que los ángulos homólogos son iguales, yo puedo decir que los lados homólogos son proporcionales. Pero eso solamente en el triángulo, ¿ya? En cualquier otra figura se tienen que cumplir las dos y no es tan inmediato que si se cumple una, se cumple la otra, todas. A eso voy. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Dos polígonos del mismo número de lados se verán semejantes cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro y cuando además tengan sus lados homólogos proporcionales. Entonces, fíjense, ahí está diciendo, de alguna forma, que no es llegar y decir ángulos, perdón, no es llegar y decir lados proporcionales o ángulos proporcionales. Ahí está agregándole una condición más. Tienen lados homólogos proporcionales, y ahí dice, cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro. Entonces ahí le agrega algo más. ¿Ya? Lados proporcionales, perfecto. Pero además, los ángulos de uno de ellos tienen que ser iguales con uno. No es más. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Bueno, algunas cosas obvias. En general, respecto a la semejanza de figuras planas, se puede decir que todos los polígonos regulares de igual número de lados son semejantes entre sí. O sea, triángulos equiláteros, cuadrados, pentágonos regulares, hexágonos regulares, y así sucesivamente. Todo par de figuras de ese tipo, sí o sí, son semejantes. Entonces ahí de repente empiezan las confusiones. Y ahí vamos a hablar en algunos ejemplos, en algunos ejercicios respecto a eso. En general, revisando la guía no hay grandes ejercicios, pero como hay preguntas de análisis, uno también suele entrar a dudar. De repente, entre tanto conocimiento que ustedes tienen, uno se lo cuestiona. ¿Qué más? Lo que hablaba recién, la congruencia es un caso particular de semejanza, donde la razón de los lados homólogos uno a uno. Entonces, se fijan, el temario que se dice, que no entra congruencia. Pero bueno, la congruencia es un caso particular de semejanza.
Pero entra semejanza. Entonces, como, pucha, quizás me pueden preguntar algo de congruencia perfecta. Entonces, vamos, bueno, todos los ejercicios en general, como les digo, no es tan complicado. Para ustedes, pues, puede haber alguno que sea más complejo que el otro, pero vamos a hablar un poquito del tema de los lados, de las medidas del área, ¿cierto? A ver, ahí está, es súper importante el tema del perímetro y de las áreas, ¿cierto? El perímetro mantiene la razón de semejanza, ¿verdad? Igual que los lados. Si vamos incluso a la figura particular del triángulo, uno podría hablar de que los elementos secundarios del triángulo también mantienen la razón de semejanza entre uno y otra figura. Le hace bisectrices, transversales de gravedad, alturas, etcétera, etcétera. Y con el área se cumple que la razón entre los lados es elevado a 2, ¿cierto? O sea, esta constante de proporcionalidad se tiene que elevar a 2. O sea, la razón de semejanza se eleva a 2 cuando tengo que considerar el área de esta figura. Si yo quiero comparar el área de estas dos figuras, no es la misma razón de semejanza, sino que es esa razón elevada a 2. Eso también hay que tenerlo claro y es algo que uno podría deducir de preguntas de análisis que tienen potencia de exponente 2. ¿Se acuerdan? Si el lado de un lado se duplica, si el lado de una figura se duplica, mejor dicho, ¿qué pasa con el área? Se cuadruplica, se eleva a 2. Si un lado se triplica, ¿qué pasa con el área? Se multiplica por 9, porque se eleva a 2. Si se cuadruplica, no es que se cuadruplique el otro. Uno tiende a pensar de primera instancia que si una se cuadruplica, la otra también. Con las potencias o con fórmulas con potencias no ocurre. O sea, piensen en fórmulas que tengan potencia. El área del círculo se eleva a 2. Entonces, no es que si se duplica una, se duplica la otra. Piensen en todas esas fórmulas que tienen potencia. El volumen, lo mismo, se eleva a 3 en algunos casos. Si una se duplica, la otra no es que se duplique, se eleva a 3. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas súper presentes en preguntas de análisis. Entonces, con eso ya podemos entrar a la figura particular, ¿cierto?, llamada triángulo. Pero antes de eso, vamos a analizar preguntas como esta, que de repente dice ahí, ¿cuáles de las siguientes parejas de rombo son semejantes? Entonces, bueno, ustedes sabrán, el rombo, ustedes deberían saber en el otro capítulo las características que tiene el rombo. Diagonales se cortan en 90 grados, las diagonales se dividen, ¿cierto?, entre sí, que es lo más importante, muy parecido al cuadrado en el sentido, los ángulos opuestos, ¿cierto?, son iguales, ¿cierto?, además, o los ángulos contiguos suman 180 grados. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿esas figuras son semejantes, sí o no? Sí. Sí. Sí, porque se entiende que como los lados son iguales, ¿cierto?, se supone que los lados son proporcionales, ¿cierto? Como todos son iguales, van a tener la misma razón de semejanza. Y como es un rombo, esto al ser 60, esto vale 120, ese ángulo que estoy marcando ahí. Entonces ya tenemos ese ángulo que nos permite decir que con dos ángulos iguales, un par de ángulos iguales, homólogos, puedo decir que son semejantes. La segunda, ¿sí o no? No. Ese es el detalle. Este caso uno cree que sí, porque uno cree que igual que los No dan ángulo. ¿cierto? Falta un ángulo. Falta un ángulo ahí que sea, un par de ángulos que sea igual. Si hubiese encontrado eso, estamos al otro lado. Ahí no. Y la última, ¿sí o no? Siempre que hay equilátero. Exacto. 60, 60, 60, ¿cierto? 60, 60, 60 también esa. Obviamente tienen que ser igual ahí. Y
por el ángulo, y bueno, se entiende que todos los lados son iguales. ¿Cierto? Por lo menos tienen un ángulo de 60 igual, ahí y ahí. Entonces, 1 y 3. Ya, esta pregunta siempre hay que pensar que hay que saber leer. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? 1. ¿Todos los rectángulos son figuras semejantes entre sí? ¿Sí o no? Es falsa. Falsa. Si uno cuando dice que es falsa, tiene que saber por qué. Si no, por lo menos ponerse a pensar y sacar un contraejemplo, sacar un ejemplo que no cumpla esta afirmación. Yo pienso, porque uno puede pensar, si uno encuentra varios contraejemplos, sería genial. Pero ¿Que no todos están de la misma proporción? Que tiene los mismos ángulos, pero no tienen, claro, la misma proporción. Sí, uno puede ser 4, 5 y otro puede Puede ser ser 6, cuadrado. 20, 29. Y ningún número te va a dar. no sé, me imagino 9 y 2 y 3 y 6. No sé, claro, confundir. Coloquémonos mejor para que se vea. 2 y 9. Ahí, pero voy a apagar. ¿Quién está viendo TikTok? Sí, apaguen los micrófonos. En la Robina. Ahí. Entonces, piensa ahí en ese tipo de... A ver. No puedo agrandar la figura. Ahí sí. Entonces, claro, uno piensa en ese rectángulo, por ejemplo. Claramente 9 a 6, ¿cierto? 3 a 2. Si uno va este con este y este con este, ¿cierto? Siempre va en ese orden. Sería 9 a 6, mayor con el mayor, como 12 a 3. Ese con ese. Claramente no habría. Y si no, es cosa de pensar en un rectángulo y un cuadrado que comparta uno de los lados, y ahí uno se da cuenta que no cumple. ¿Cierto? Claro, ese lado estaría en la misma razón, pero ese lado no estaría en la misma razón que ese. Eso es como un ejemplo también bien sencillo. Ya. Después, dos rombos de perímetros 40 y 60 son semejantes y su razón de semejanza es 12 a 3. ¿Verdadero o falso? Falso. Aquí podríamos encontrar dos argumentos. Pero, ¿por qué es falso? Si lo vemos, ¿Falta el ángulo o no? O sea, como... podríamos pensar que faltaría el ángulo, ¿cierto? Esa sería como una forma de pensarlo, porque no es llegar y decir. No puede que el perímetro sea como 40 y 60, pero que no sean proporcionales como en... Aquí hay otro argumento que uno podría decir, que le falta la palabra respectivamente, porque podría ser 3 a 2. También uno lo podría tomar de esa forma. Recuerden que todas estas cosas son súper estrictas en ese sentido, en el orden, como la división. Entonces uno podría decir, o es 3 a 2, 2 a 3. Aunque como lo dijeron ahí, faltaría, ¿cierto? Faltaría el ángulo, un ángulo entre medio. Eso es lo más contundente, ¿cierto? Faltaría un ángulo que permita determinar que sean iguales. Y Yo uno voy a dice, buscar por descarte la alternativa. si pudiera dibujar dos rombos de lado 10 y 15, ¿tendrán el mismo ángulo? Y uno se pone a pensar, ¿no? Y uno no puede construirlo, eso es lo peor. La 2 es falsa. Entonces, la 3, todas las circunferencias son semejantes entre sí, Verdadero. Verdadero. eso es obvio por el tema del perímetro, ¿cierto? La fórmula del perímetro es 2 por radio por pi, entonces el radio se va a mantener la relación 1 a 1, entonces si el radio aumenta el doble, el perímetro aumenta el doble, y que no es problema, ¿ya?
Sé que tiene el micrófono encendido. Vamos entonces a triángulos. Vamos a hablar un poquito de triángulos para que terminemos esta parte. A ver. Ya. Entonces vamos a hablar de semejanza de triángulos. Entonces, como caso particular de lo que vimos recién, ¿cierto? Dos lados, ¿cierto? Dos triángulos son semejantes, mejor dicho, si sus lados homólogos son proporcionales y al mismo tiempo sus ángulos homólogos son iguales. Pero el triángulo tiene esa característica distinta, que por los criterios de semejanza, si se cumple que los lados homólogos son proporcionales, yo puedo concluir que los ángulos homólogos son iguales. O al revés, si los ángulos homólogos son iguales, yo puedo concluir que sus lados homólogos deben ser proporcionales. Entonces, con una de ellas, yo ya sé que se cumple la otra. ¿Ya? Entonces, hay un poquito de comentarios que un poquito más de lo mismo, ¿cierto? En realidad no es agregarle mucho, es un poquito lo que dijimos recién. Bueno, y si tienen la misma forma, igual tamaño, homotesia y todo lo demás. Ya, no vamos a agregar, no vamos a redundar en realidad con lo que dijimos recién. ¿Qué más? Los teoremas de semejanza, ¿cierto? ¿Esa ya la va a mandar, profe? Que en realidad más que esta guía, este es como el libro del Pedro Valdivia, es como la Biblia. Sí, se los mando, bien. Sí, ya. Entonces, el primer teorema de semejanza, el criterio ángulo-ángulo, con dos ángulos iguales, porque obviamente se puede deducir el tercero, por el tema del teorema de que suman 180, ¿cierto? Entonces, yo no necesito tres ángulos en realidad, sino que necesito dos ángulos que sean homólogos, que sean iguales, y con eso yo puedo decir derechamente que son semejantes. Aquí hay pequeños teoremas, ¿cierto? Que en realidad es como automatizar un poco este tema en algunos casos. Entonces dice, toda paralela a un lado de un triángulo determina un triángulo semejante al primero. Eso es obvio porque con la paralela, por el tema de que vimos en sexto, que vieron en sexto, de los ángulos correspondientes, ese ángulo queda igual a ese ángulo y ese ángulo queda igual a ese ángulo. Entonces el criterio ángulo-ángulo se cumple. Entonces cada vez que uno trace una paralela a un triángulo, va a sí o sí generar triángulos semejantes. Y ahí uno puede entender cosas como algunos corolarios del teorema Tales y cosas así. Hay muchas de las cosas que vienen más adelante que vienen justificadas por semejanza. Después, dice, si tengo un triángulo y trazo un segmento no paralelo a uno de los lados, en este caso se toma como modelo el lado AB, que estoy marcando ahí, se traza un segmento que no sea paralelo, pero de tal forma que estos ángulos opuestos que estoy marcando ahí son iguales, el CDE con el BAC, entonces yo puedo decir, a partir de esa conclusión, que el EDC, este triángulo pequeño, es semejante al triángulo grande. Pero yo vuelvo a decir, este tipo de corolarios son muy de preuniversitario. No es necesario quizás aprendérselo de memoria. ¿No? Uno lo puede deducir en el mismo problema. ¿No? Realmente estas cosas, estos preuniversitarios tratan de sistematizar todo o mecanizar todo, como entrenando demasiado. Y de repente uno puede deducir esto. Si uno sabe que estos dos son iguales, uno puede empezar a jugar por los ángulos. De eso vamos a hablar en un momento. El corolario 3 dice, yo si prolongo dos lados, ¿cierto? De un triángulo, fíjense en el ABC, entonces yo prolongo ese lado para arriba y obtengo un punto E, yo prolongo el lado BC para arriba y obtengo un punto D, y además yo uno esos dos puntos y me doy cuenta que ese trazo es paralela a ese trazo, entonces yo puedo decir que los triángulos que se generan ahí son semejantes. Y el criterio es bien sencillo, el criterio ángulo-ángulo, porque aquí hay dos ángulos iguales por ser opuestos por el vértice, y por ser paralelas, ese ángulo con ese ángulo son alternos internos,
y ese ángulo con ese ángulo son alterno interno. Claro, todos lados tienen que ser semejantes todos. Cuando uno resuelve problemas de semejanza, uno quiere encontrar que los triángulos son semejantes y uno no tiene idea de repente cómo determinar si son semejantes o no, siempre está la estrategia de colocarle números a los ángulos, ¿ya? O algunos le colocan derechamente letras. Si usted puede manejar el colocar letras e identificar algebraicamente triángulos semejantes, no sé, colocar X, y Z, ¿no? O por último, ir dándose, ni siquiera llegar y colocar X y Z, porque si no eso estaría de alguna manera suponiendo que son semejantes, ¿no? Sino que cuando uno empieza a tomar la información del problema y a colocar los ángulos, uno coloca los datos que tiene, si es un número, pero si no es un número, uno puede empezar a colocar letras. Y si el triángulo isósceles les puede colocar dos letras iguales. Uno puede empezar a jugar con esa estrategia con letras y identificar con el criterio ángulo-ángulo que los triángulos son semejantes. O algunos, en particular, colocan números, dependiendo del tipo de triángulo y dependiendo de los datos que tengan. A veces no tengo los valores de los ángulos, pero uno puede ir deduciendo, al colocar los valores de manera coherente con la información que tengo, obviamente, no llegar y colocar números porque sí. Y llego a que, por criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes, quizás lo puedo visualizar mejor. Ahora, si voy a colocar ángulos, ojalá no colocar triángulos especiales que tengan otras características. Porque si yo me coloco 60-60-60, que es un triángulo equilátero, 90-60-30, 90-45-45, o sea, asumo propiedades que no están en la información, puedo confundirme porque perfectamente puedo asumir propiedades que tienen esos tipos de triángulos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los números que uno coloca respecto a la información que me da. Pero yo les vuelvo a decir, es súper común en figuras muy enredadas que tengan varios triángulos ahí metidos, empezar a colocar ángulos. Y quizás ahí poder visualizar con la información que tengo qué triángulos son semejantes y qué triángulos no son semejantes. Eso es súper común. Yo podría decir que también recomendado en muchos casos, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ir acostumbrándose a esa estrategia y ser coherente con la información que les están dando. Eso es súper importante, ¿ya? Yo por lo menos algo que a veces utilizo cuando ya no veo muy clara la figura, le coloco números, pero no, siempre siendo coherente con la información que me dan, no pasándome de la raya en ese sentido, ni tampoco ocupando ángulos especiales o triángulos muy comunes que tienen propiedades que solamente esos triángulos tienen. Porque de repente ahí uno empieza a confundirse y empieza a encontrar otras propiedades que de repente solamente se dan en ese caso particular. Segundo teorema, el criterio lado-ángulo-lado, que igual también ustedes lo pueden ver en congruencia, ¿cierto? Si dos lados son proporcionales, dos lados homólogos son proporcionales y el ángulo entre medio vale lo mismo, entonces yo puedo decir que los triángulos son semejantes. Ese es un teorema súper común y se puede usar. Tercer teorema, lo que habíamos hablado recién, si tres lados homólogos son proporcionales, ¿cierto? Y en la misma razón, obviamente, yo puedo decir que los triángulos son semejantes. Y el último, que muchas veces se dan triángulos rectángulos, dice, para que dos triángulos sean semejantes, ¿cierto? Basta que tengan dos de sus lados respectivamente proporcionales. Y aquí esto es como más, un poquito más específico. Ya, necesito que dos de sus lados sean proporcionales, pero además el ángulo opuesto al mayor de esos lados. Entre estos dos, yo tengo que tener certeza cuál es el lado mayor, y si ese ángulo opuesto vale lo mismo, yo también puedo decir que los triángulos son semejantes. Entonces repito, dos lados
homólogos proporcionales, en la misma razón, ¿cierto? Y el ángulo opuesto al mayor de estos dos lados. Entonces, tengo que tener esa certeza. ¿Por qué les decía que es común en un triángulo rectángulo? Porque claramente el lado mayor en un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces, uno muchas veces lo encuentra ahí. Súper común, como les decía, en triángulos rectángulos. Entonces, eso sería todo de lo que tiene que ver con materia. Agregar, sí, lo que dijimos recién, ¿ya? Pero ahora para triángulos, ¿cierto? Recordar entonces que la razón de semejanza se mantiene en los elementos secundarios del triángulo, se mantiene en todas las figuras que sean lineales, ¿ya? Quizás no lo dije aquí, pero por ejemplo, si pensábamos en cuadrados hace un rato, por ejemplo, elementos lineales, por ejemplo, la diagonal. O sea, la diagonal también mantiene esa razón de semejanza, por ejemplo, en un cuadrado. En el triángulo, para ser más específico, la razón de semejanza se mantiene en el perímetro, se mantiene en las bisectrices, se mantiene en la transversal de gravedad, en la altura, en la simetral, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper importante que se mantiene esa característica. Y por último, el área mantiene la misma razón que cualquier segmento del triángulo, ya sea lados o elementos secundarios, pero elevado a 2. ¿Ya? Entonces dice, bueno, lo que hablamos recién, estos teoremas también son válidos en polígonos semejantes. Es lo que habíamos hablado hace un poco. Entonces, con eso ya terminamos esta primera parte, que es lo que nos interesa, y ya van a poder empezar a trabajar con algunos ejercicios de la guía. Yo quiero hablar, sí, y con esto terminamos estos 3 minutos, de esta pregunta que está en la otra guía que les mandé, que es la número 8. Dice, entonces, un poquito más de lo que habíamos hablado, ¿cierto? Dice, dos cuadriláteros ABCD y PQRS son semejantes si ambos. Aquí hay un aspecto que quiero destacar. Dice, rombos de igual perímetro, ¿son semejantes sí o no? ¿Pueden tener distintos ángulos? Dice, dos cuadriláteros ABCD y PQRS son semejantes si ambos son rombos de igual perímetro. ¿Serán semejantes? No necesariamente, ¿Por qué? Esa es la buena pregunta. porque pueden por los ángulos. Yo diría que sí, que va un orden. Es que el tema que sea igual perímetro, es que ahí viene el tema, que si los rombos tienen igual perímetro, ¿son congruentes? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que estaba discutiendo aquí, que no sé qué, porque es distinto a lo que hablábamos ya. Dos rombos que tengan una distinta razón de semejanza, ya, perfecto. O dos rombos de distinto perímetro, pero si los rombos tienen igual perímetro, son el mismo rombo. Esa es la pregunta que a mí se la dejo de inquietud, es como, porque para mí, profe, dos rombos que por tienen... así decirlo, profe, si por ejemplo usted aplasta ese rombo, por así decirlo, entonces cambian los ángulos y deja de ser congruente. Esa es buena la pregunta, eso es como interesante de conversarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, no serían semejantes, ¿cierto? Y serían congruentes, ¿cierto? Entonces ahí, como les digo, mucho cuidado, porque uno tiende a pensar que en esa pregunta, como uno tiende a pensar que son congruentes, por ende si son congruentes son semejantes, por lo que decíamos que la congruencia es un caso particular de semejanza, y ahí la pregunta nos vamos por ese lado y pensamos que es siempre verdadera. Y no siempre es verdadera. Lo de rectángulo y lo de cuadrado no es problema. Si el rombo es el que como que nos pone un poquito en jaque, en general. Ya, estamos ok. Nos vemos después en la segunda sesión y terminamos de grabar y trabajamos la guía. ¿Ya, chiquillos? Ahí cualquier duda, espérate. ¿Hay que unirse de nuevo? Sí. Así que nos vemos. Ay, ya.
Profe, ¿se hace esta? Entonces, ahí de libertad usted cualquiera de las dos. Ah, ya. Son las dos en esta semana.